Cargo el Word. A ver, les comparto la pantalla para comenzar. Bien, entonces, nosotros tenemos hemos desarrollado pues las series de Fourier trigonométricas, ¿sí? Es lo que hicimos en la última clase. Y ahora vamos a hacer las series complejas, ¿no? Las dos representaciones son equivalentes y por lo tanto pueden trabajar con cualquiera de las dos. Hay personas que consideran que es más conveniente trabajar con las series complejas de Fourier, y ya van a ver por qué. Hay otros que prefieren trabajar con la forma trigonométrica. Ya es un poco cuestión de gustos y experiencia también, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que dada una función f de x que sea continua a tramos, también se llama continua a trozos, significa que es continua, pero en ciertas partes tiene discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, esta función f en x es continua en un tramo, pero claro, ustedes pueden definir en realidad funciones un poco más genéricas que esta de aquí, tipo, no sé, hagamos quizás en este mismo intervalo, que sea una cosa, por ejemplo, así. Aquí hay discontinuidad, perdón, discontinuidad, y quizás por acá tengan una cosa así. Entonces, esta es un poco más general que esta de arriba, o sea, llamémosle G. La G de X es más general en el sentido de que, claro, esta es continua a tramos. En el intervalo AB. ¿Sí? Entonces, también puede ser desarrollada en series de Fourier esta función G. ¿Sí? Entonces, las transformadas de Fourier son, aparte de las funciones que ustedes conocen, las funciones analíticas, seno, coseno, tangente, funciones potencia, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones hiperbólicas, todas pueden ser desarrolladas en series de Fourier. Lo único, bueno, hay condiciones para la existencia de la transformada, perdón, para la existencia de la serie, y un poco las condiciones son que sea, se llama de tipo L1. La f debe pertenecer a una función de tipo L1. Y las funciones de tipo 1 son aquellas funciones que son integrables módulo f de x en dx en el intervalo, ¿sí? En el intervalo de A a B.
Entonces, y claro, esto que exista esta, o sea, que existe esta integral significa que el resultado pertenece a los reales, o sea, da un número. No es que da infinito, digamos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esta es desarrollable en series de Fourier y es lo que hemos hecho. Si es este el caso, entonces nosotros tenemos que, así, f de x resulta ser igual a con 0 sobre 2 más la sumatoria de an coseno de n en un intervalo general, habíamos dicho es 2pi sobre el periodo por x, más b con n, seno de n, 2pi sobre el periodo x, con n que va desde 1 hasta infinito. Eso es lo que habíamos mencionado las clases pasadas y habíamos encontrado los coeficientes a(n) y b con n. ¿Sí? Haciendo una proyección, si quieren, de la función sobre la base seno y coseno. Ahora, nosotros vamos a trabajar en su forma compleja y para ello nosotros ya conocemos un poco el tema. Tenemos que e a la i teta, que es igual al coseno de teta más i seno de teta, y asimismo e a la menos i teta, que es el coseno de teta, si quieren, más i seno de menos teta. Pero el seno de menos teta es menos i seno de teta, con lo cual tenemos esto. Y claro, si nosotros queremos el coseno, entonces lo que nos queda es que e a la i teta más e a la menos i teta, al sumar las dos, se elimina el seno. Me queda 2 veces el coseno de teta. De igual forma, si restan, o sea, e a la i teta menos e a la menos i teta, si restan las dos, se anula el coseno y lo que les queda es 2 veces i seno de teta. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos, reemplazamos en la original. Entonces lo que tenemos es que f de x es igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de an, e a la i teta más e a la menos i teta, perdón, disculpe. El teta para nosotros es algo ya muy fijo, muy definido. Es un ratito. E a la i teta, perdón, e a la i n 2pi sobre t x más e a la menos i n 2pi sobre t x dividido para 2 es el coseno y el seno, en cambio me queda más b con n, donde el seno es e a la i n 2pi sobre t x menos e a la menos i n 2pi sobre t x dividido para 2i. Ese es el seno. Con n que va desde 1 hasta infinito.
¿sí? Ahora, ustedes aquí tienen una cierta libertad, pongámosla con 0 sobre 2. La sumatoria de AN sobre 2 más BN sobre 2i, todo esto multiplicado por E a la I N 2pi sobre Tx, más AN sobre 2 menos Bn sobre 2i, esto por E a la menos I N 2pi sobre T X, con N que va de 1 a infinito. ¿Sí? Ahora, este último que acabo de escribir, le voy a reescribir, más bien, voy a reescribir en este modo. Le voy a poner menos n por i a la 2pi sobre t x. Es el exponente del exponencial, ¿no? Entonces, yo lo que voy a coger es el menos n, ¿ah? Digamos, bueno, aquí tienen dos, esta serie tiene dos sumandos, ¿sí? Y le puedo distribuir y claro, el 1 me queda más la suma, ay, perdón, más la sumatoria de a ver, antes de hacer eso, hagamos una cosa. A esto le voy a llamar C con N, ¿sí? Y este de acá resulta ser el C con N complejo conjugado, ¿sí? Porque si yo cambio las I por menos I, obtengo el otro, ¿no? Que es el complejo conjugado. Entonces el uno es C y el otro es C, N asterisco. Entonces, por otro lado, a ver, distribuyamos estas sumas y lo que vamos a tener es que f de x, que es igual a sub 0 sobre 2, más la sumatoria pues lo que me queda es la sumatoria del primer sumando, que en este caso es C con N por E a la I N 2pi sobre T X con N que va desde 1 hasta infinito, ¿no? Y el otro, en cambio, que es la sumatoria, y ya voy a poner el N, de C con N asterisco, complejo conjugado, por E a la, voy a mantener el menos N, y 2pi sobre Tx, ¿no? Ahora, en realidad, esta suma va desde N igual a 1 hasta infinito, ¿sí? Pero nosotros vamos a reemplazar, y esa es un poco la idea aquí, perdón,
nosotros vamos a reemplazar en vez de n voy a trabajar con menos n. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo con menos n, vamos a tener que n va a ir desde menos 1, ¿no?, hasta menos infinito. O sea, recorre los negativos, digamos, ¿no? Y claro, para que recorra los negativos, n va a ser positivo, porque ya está el signo ahí. Por lo tanto, lo que nos queda es que n recorre desde menos 1 a infinito y este es menos n, ¿no? Ahora, a este c con n asterisco le voy a denotar como c a la menos n, ¿sí? Y por lo tanto, este c asterisco le voy a cambiar aquí y le voy a llamar c a la menos n, c sub menos n, ¿ok? Entonces, con esos cambios, yo lo que tengo es que si les pongo las dos sumas juntas, f de x va a ser igual a con 0 sobre 2, más la sumatoria de c con n, ¿m?, por e a la i n 2pi sobre t x, pero claro, como están las dos juntas, entonces vamos con n que va desde menos infinito hasta menos 1, como es el segundo sumando, desde menos infinito hasta menos 1, porque claro, aquí yo tengo desde menos 1 hasta menos infinito, pero si yo cambio el orden, en vez de partir desde menos infinito, parto desde menos 1, o al revés, si yo en vez de partir, digamos, si yo parto desde menos 1, me voy hasta menos infinito, ¿sí? Son las mismas sumas, cambiadas de orden, cosa que no hay problema. Entonces, voy desde menos infinito hasta menos 1, y luego desde 1, que es el primer sumando, digamos, esta primera serie, que va desde 1 hasta infinito, ¿sí? Noten que aquí no he tomado en cuenta el 0, con n diferente de 0, ¿ok? Porque va desde menos de infinito hasta menos 1, y desde más 1 hasta más infinito. El 0 se excluye, ¿sí? Entonces, digamos, esta nomenclatura y esto de aquí, lo que nosotros vamos a llamar, en efecto, es que a este A con 0 sobre 2 le vamos a llamar C con 0, ¿sí? Y claro, en este caso, el C con 0, ustedes podrán ponerle exponencial, le voy a poner aquí si quieren, exponencial de E a la 0, que es C con 0. Y por lo tanto, f de x incluye el 0 en la suma. Entonces tenemos la suma con n que va de menos infinito a más infinito, de c con n por e a la i n 2pi sobre t x. Donde desde n igual, n igual, ¿no? Desde n igual a menos infinito hasta más infinito, incluyendo el 0, ¿sí?
para el caso en que n sea 0, lo que tenemos es c sub 0, e a la 0, que era el primer término, y por lo tanto estamos cubiertos con el caso del 0 y con los otros casos, o sea, de menos infinito a menos 1, en el caso en el 0, y desde 1 hasta más infinito. ¿Sí? Esta es la serie de Fourier compleja. Es la serie de Fourier compleja, ¿no? Y como antes hacíamos, proyectar la función f a lo largo de la base e, en este caso la base para nosotros es la e, y lo que tenemos es que con c con n, que resulta ser igual, y aquí es importante el orden, ya voy a explicar por qué, del producto punto de e a la i n 2pi sobre t x, digamos, la función f se proyecta sobre esa base e a la i. ¿Sí? Siempre como antes, y claro, siempre con el factor de normalización que habíamos comentado, en donde tenemos 2 sobre t, factor de normalización. Con lo cual, tengo que c con n resulta ser igual a 2 sobre periodo integral. Ahora, el elemento que está en el lado izquierdo tiene que ver con el dual de la función, ¿no? Y el elemento dual de la función, para el caso del exponencial, es e a la menos i n 2pi sobre t en x, por f de x, en dx. En el intervalo, bueno, ustedes ya conocen que esta es una nomenclatura, que es t medios, desde menos t medios hasta más t medios, donde eso es solamente nomenclatura, porque lo que hay que reemplazar ahí son los extremos los extremos donde está definida la función original. Una vez que obtienen ustedes estos coeficientes, c con n, reemplazan en la función, digamos, en la serie, con esa base e a la i n 2pi sobre t, x, y ese es el desarrollo. ¿Sí? Eso es todo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que denominamos la serie compleja de Fourier. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, tomando en cuenta estas definiciones de C, que les pongo ahí, nosotros podemos, digamos, decimos, tenemos la función f, le desarrollo en series complejas de Fourier, con lo cual obtengo los c con n, ¿sí? Y el rato que tienen el c con n, ustedes tienen el c con n complejo conjugado. Es cuestión de conjugar, el complejo conjugar el c con n, y por lo tanto obtienen ese otro coeficiente c con n, y por lo tanto veamos qué es lo que tenemos. Tenemos que c con n, que va a resultar ser igual a con n sobre 2, más b con n sobre 2i,
Y el complejo conjugado, ¿sí? Que es este de acá, que se cambian las i por menos i, entonces AN sobre 2, más BN sobre menos 2i. Y por lo tanto ese menos sale afuera y me queda menos BN sobre 2i. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero tener A con N, entonces lo que tengo es C con N más C con N complejo conjugado, me da A con N, ¿sí? Y asimismo, I multiplicado por C con N menos C con N complejo conjugado, o sea, restamos las dos que tenemos en el lado izquierdo, las restamos, y al restarnos nos queda B con N sobre I, pero le paso al otro lado y me queda I por C con N menos C con N complejo conjugado. Y por lo tanto obtengo los coeficientes de la serie trigonométrica. Por lo tanto, ya puedo escribir, ahora sí, una vez desarrollada la función f en series complejas, por lo tanto obtengo los C con N, ¿no? Una vez que tengo los C con N, puedo pasar a su forma trigonométrica haciendo estos reemplazos, estas relaciones de aquí, ¿sí? Y con ello puedo escribir directamente sin hacer los integrales, sin hacer nada más, sino que f de x resultará ser igual a, bueno, el a con 0, perdón, a con 0 sobre 2 más la sumatoria en igual a 1 hasta infinito de a n cos n 2pi sobre tx más b con n que ya tienen acá encontrado seno de n 2pi sobre tx. ¿Sí? O sea, desarrollan en forma compleja, obtienen los C con N. Ahora, para obtener los C con N, tienen que hacer esta única integral, es una integral, y con la función exponencial a la menos i. Y luego pueden encontrar los AN y BN. Una vez que encuentran AN y BN, pueden escribir la serie trigonométrica. ¿Sí? Ahora, claro, también pueden hacer al revés. Es decir, una vez que obtienen AN y BN, ¿sí? Como teníamos acá, una vez que tienen AN y BN, ustedes pueden encontrar cuál es su forma compleja. Por lo tanto, AN le dividen para 2, BN le dividen para 2i, suman, les da C con N. Y el otro, AN sobre 2 menos BN sobre 2i, les da el CN complejo conjugado, ¿sí? Y ya tendrían, dada la forma trigonométrica, o sea, dados AN y BN, obtienen el CN y el CN complejo conjugado. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? No, Ya. Bueno, entonces,
hagamos un ejemplo para más o menos darnos cuenta de cómo van estas funciones. Pongamos, ¿cuáles hago? Esta de acá, pongamos un ejemplo. Dada la función f de x, que es igual a e a la 4x, ¿sí? Cuando x está en el intervalo menos 1, 2, ¿sí? Entonces, a ver, de menos 1 a 2, la función exponencial termina siendo un poco esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Claro, la que ustedes van a desarrollar es es la serie de Fourier sobre la extensión periódica, ¿no? Acá más o menos será por aquí. Ya. Entonces ustedes van a desarrollar la extensión, sobre la extensión periódica y claro, van a tener más o menos, ¿no? Vamos a tener una función que es así. Es sobre esta función extendida que van a hacer la serie, ¿no? Ya. Que va desde menos infinito a más infinito como dominio. Pero sobre sobre esa función, ustedes hacen la serie. Y en efecto, ustedes si van a hacer la función, la función era la 4x, desarrollada en una serie compleja de Fourier. Por lo tanto, van a tener, digamos que es de esta forma, la f de x, la sumatoria de menos infinito a más infinito de c con n por e a la in 2pi sobre tx, donde lo que tienen que encontrar son los coeficientes c con n. Sus coeficientes c con n, que son la integral de e a la menos in por f de x en dx, ¿no? En el intervalo. Entonces, para calcular los c con n, nosotros tenemos 2 sobre t. Ahora t es de menos 1 a 2, que es 3. ¿Sí? Integral de menos 1 a 2 de la función e a la, ¿cuánto era? E a la 4x por e a la menos i n 2pi sobre 3 x en dx. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es la integral de menos 1 a 2 de e a la 4 menos i, perdón, sí, 4 menos i n 2 tercios de pi, todo esto por x, en dx, y al realizar las integrales, lo que voy a tener, bueno, y le voy a hacer acá,
E a la 4 menos IN 2/3 de pi X sobre 4 menos IN 2/3 de pi evaluado entre -1 y 2. Por lo tanto, aquí me queda 2/3. Le voy a sacar el denominador también de una vez. 1 sobre 4 menos IN 2/3 de pi. En el extremo superior me queda 2, por lo tanto me queda E a la 2, 4 menos IN 2/3 de pi, menos el extremo inferior, es menos 4 menos IN 2/3 de pi, y entonces, en línea de principio, ese es el coeficiente C con N. ¿Sí? Puede ser que encuentren simplificaciones. Por ejemplo, una simplificación que aquí son 2/3. Bueno, digamos, aquí pueden haber simplificaciones en algún modo, ¿no? Pero eso ya es algún tipo de carpintería para quizás buscar algo. Alguna cosa interesante, alguna cosa que nos mejore este resultado. ¿Sí? Pero algo puede haber ahí, algo se puede simplificar, pero no sirve de mayor cosa. El C con N es este es el C con N. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden encontrar el C con N complejo conjugado, ¿cierto? Pero, a ver, de una vez acabemos. Entonces, claro, a ver. Entonces, claro, la serie que es esta de aquí, con los C con N obtenidos, son estos que hemos obtenido acá, por lo tanto, la f de x, que resulta ser igual a la sumatoria con n que va de menos infinito a más infinito, de la C con N, que es todo esto de acá, todo esto 2/3, 1 sobre 4 menos IN 2pi sobre 3, y a ver, espera un ratito. Este es 2pi, pero este es, sí, 3pi está. Sí está. Esto, 2/3 de pi, que multiplica a E a la 2, 4 menos I, N 2/3 de pi, menos E a la 4, a menos 4, menos todo, digamos. Menos I, N 2/3 de pi. Y esto por este es el Cn, ¿no? Y el Cn que va multiplicado por el exponencial, está acá arriba,
esto por el exponencial de IN 2pi sobre 3x. ¿Ya? Es la serie compleja, ¿no? Es la serie compleja. Y una cosa que deben notar es que una cosa que deben notar es que digamos, el coeficiente C con N, ¿sí? Un poco la idea es que este coeficiente C con, ¿a qué me refiero? A que el límite, cuando N tiende a infinito, del C con N, la idea es que este sea cero, o sea, tienda a cero. C con N tiende a cero. Porque claro, cuando N es pequeño, cuando N vale, qué sé yo, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, todos ellos, bien o mal, son grandes y todo eso. Ya vamos a ver una simulación en donde se ve un poco este pequeño detalle que les digo que es importante, porque cuando ustedes crecen en N, la idea es que el coeficiente vaya decreciendo hasta casi anularse. Los coeficientes tienen que ir decreciendo conforme aumenta n. Porque si es el contrario, o sea, si van creciendo conforme aumenta n, no van a esperar que exista convergencia. O sea, esa suma va a ser una suma enorme, porque van aumentando los coeficientes. Y si aumentan, ya pueden dudar de que va a haber convergencia, o sea, más bien ya comienzan a sospechar que hay divergencia. Si es divergente, no les sirve de nada. O sea, las series divergentes no sirven. A nosotros nos sirven solamente las convergentes. Y por lo tanto, para que haya convergencia, estamos esperando que los coeficientes disminuyan. Además, ustedes tienen que E a la I, ¿no? E a la I es una rotación, básicamente. Ustedes tienen un radio, R. Entonces ustedes tienen que este de aquí va a ser R por E a la I teta, en donde teta es esto, ¿no? En el plano de Argano. Y por lo tanto, si R fuese 1, por ejemplo, un caso particular, ¿no? Si R es 1, entonces lo que van a tener es E a la I teta. Cuando teta es 90 grados, ¿eh? Entonces este punto de acá, este de arriba, termina siendo E a la I pi medios, que es exactamente lo mismo que I, porque aquí arriba está la I, acá abajo está la menos I, siempre y cuando R sea 1, ¿no? Si R es diferente de 1, está en una circunferencia más grande, si R es mayor a 1, y sucede lo mismo, pero claro, ya no van a llegar ahí, van a llegar a un valor mayor ahí, que es el valor de R, justamente. Menos 1, perdón, menos I, que resulta ser igual a E a la I, pueden hacer en dos modos. Una, girar los 3 veces pi medios, 3 veces pi medios, ¿sí? O también es igual a E a la menos I pi medios. O sea, se regresan pi medios, se regresan pi medios, y al regresarse pi medios llegan a menos I. ¿Eh? Asimismo, este otro punto de acá es E a la I, E a la I pi, E a la I pi.
¿sí? Que es igual a menos 1. Entonces, eso es lo que ustedes están haciendo, es con lo que están trabajando, y en este caso tienen esta respuesta, ¿no? Ahora, una vez que tienen esta respuesta, ustedes pueden trasladarse o sea, desarrollar en series trigonométricas, pero para desarrollar en series trigonométricas desde aquí, claro, lo que les conviene es usar estas relaciones de acá. O sea, ¿cómo encuentro a n? A n lo encuentro haciendo esta cn que tengo, esta cn que está aquí, más el complejo conjugado. Ahora, el complejo conjugado de esta resulta evidente, ¿no? Eh, hagámosle a con n para encontrar la trigonométrica, ¿no? Lo que tienen es que a con n, que va a ser igual a la suma de Cn por el complejo conjugado, más el complejo conjugado, que para nosotros el Cn era este de aquí, que es 2/3, lo voy a hacer separadamente, ¿no? Que queda e a la 2, 4 menos i, 2/3 de pi, menos e a la menos 4 menos i y n, ¿no? Aquí es n y 2/3 n dividido para 4 menos i n 2/3 de pi. Es el c con n, ¿sí? Y más el complejo conjugado, ¿sí? Lo que quiero es encontrar a con n, por lo tanto sumo los dos y me da a con n. El complejo conjugado del c con n, el complejo conjugado es, a ver, el e a la 2, 4 más i n 2/3 de pi menos e a la menos 4 más i n 2/3 pi. Cambian las i por menos i, ¿no? Y en el denominador me queda 4 más i n 2/3 de pi. Ese será con n. Que como les digo, podrán obtener alguna simplificación o lo que sea, eso ya es secundario, básicamente. Y el b con n, que es igual a i, veámoslo acá arriba, el b con n que es i, que multiplica a la resta. O sea, lo mismo que está aquí, pero aquí es menos. ¿Sí? Claro, terminará siendo 2/3 aquí y todo igual que arriba, pero con el menos acá. Y con eso ustedes ya tienen a con n, b con n y pueden escribir la trigonométrica. A con 0 sobre 2, ya vamos a hablar de la con 0, más la sumatoria con n que va de 1 a infinito del a con n cos n pi, ¿cómo era?
coseno de n, perdón un ratito, n 2 pi sobre 3 x más b con n seno de n 2 tercios de pi x. ¿Ya? Ya tienen a n, tienen bn, y el a con 0, a ver. Bueno, pueden coger de aquí o si no de acá, ¿no? El c con 0, porque el a con 0, como habíamos definido, veámosle acá arriba, el a con 0 es 2 veces c con 0, ¿sí? Aquí tenemos que el a con 0, a ver, veamos si lo logro meter aquí. Hola, ¿sí? Y el a con 0, que es igual a 2 veces c con 0. Ahora, c con 0 es, este es el c con n, el c con 0 es 2 tercios, 1 cuarto, n0, ¿no? Multiplica a e a la 2 por 4 menos e a la menos 4. Es el a con 0, no sé, esto quedará, es igual a 1 tercio, e a la 4, que multiplica a e a la 2 menos e a la menos 1. E a la 2 es un número, e a la menos 1 es un número, restan los dos, e a la 4 es un número, multiplican por ese, dividen para 3, y ese es el a con 0. Y por lo tanto ya tienen la expresión completa para, aquí ya tienen justamente a con 0, que es lo que tenemos aquí, que dividen para 2, por lo tanto, si quieren, le dividen esto para 2 y le cancelan a este de acá. Y tienen eso. Y los términos de la suma, de la serie. El A con N, el B con N y todo eso, ¿no? ¿Estamos? ¿Preguntas? Preguntas. Entonces, eso es con relación a las series de Fourier. Ahora, veamos un poco el significado de todas estas cosas. Y el significado les voy a presentar en unos gráficos que están en YouTube. Ustedes le pueden ver ahí las direcciones, pueden consultar, pueden revisar
y todo, ¿no? Les voy a compartir estas otras, digamos, estas representaciones que se hacen en el mundo de la farándula. ¿Dónde está? A ver, espera un ratito. Ya, comencemos con esto. A ver, aquí ustedes ven una representación de las series complejas de Fourier, ¿no? En donde, como les había indicado, ustedes tienen esos vectores que están uno a continuación de otro, ¿sí? Y, claro, lo que tienen es un conjunto de coeficientes, ¿sí? Que es el tamaño del vector, es el tamaño del vector, y la rotación es lo que va variando el e a la menos el argumento, el exponente, digamos. Entonces, eso rota, eso hace rotar, y eso es lo que ustedes van a ver. O sea, van a ver el coeficiente que ya está fijo, ese coeficiente no cambia, pero sí rota, ¿sí? Y por lo tanto, aquí tienen una serie que es, no sé de cuántos elementos sea, tal vez sean 6 o más, ¿sí? En realidad, en la gráfica que está ahí hay más de 6, ¿no? Hay más de 6 términos en la... Y más o menos se desarrollan en este modo. Veamos un poco la secuencia. Se supone que el último vector, más bien dicho, el último coeficiente, o sí, el último vector, digamos, es el que tiene en la punta un esfero y es el que raya, el último, ¿no? Entonces, lo que van a ver aquí es estas formaciones de figuras y cosas, y van a ver que existe una pequeña distorsión en ciertas partes y es debido a que no se está usando todos los términos de la serie, sino que la serie ha sido truncada en algún punto, no sé, acá será unos 100, 200, no sé cuántos términos tenga, pero es truncada. Entonces, la falta del resto de términos hace que en ciertos momentos parezca un poco deformada. Además, ustedes van a ver que en las puntas un poco, hay una distorsión debido al fenómeno de Gibbs. Ya les había explicado. En los puntos de discontinuidad, existe una especie de salto, ¿no? La serie de Fourier salta. Ahora, claro, hay que siempre recalcar que la serie de Fourier es continua. La serie de Fourier es continua. Si una función continua representa una función discontinua, obviamente debe haber algún problema. Y en efecto, ese problema se refleja en esas puntas, en los sitios de discontinuidad. Y ustedes lo van a ver un poco acá, ¿no? Entonces, como ven, ustedes están haciendo esta figura que es interesante, ¿no? Pero en realidad pueden desarrollar prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Aquí están cambiando inclusive de coeficientes, y al cambiar de coeficientes ya forman otra cosa, ¿sí? Este es Joseph Fourier, que es quien inventó esta técnica de las series y de la transformada de Fourier también. Y noten que de un cierto modo están ahí graficando la figura de Fourier, haciendo uso de todos estos coeficientes y las bases. Ahí tenemos una amplificación y noten la cantidad de coeficientes que hay, ¿no? O sea, ahí hay un montón de coeficientes. Hay un montón, un montón.
Entonces, claro, la resolución es mucho mayor, es más precisa. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que están haciendo con estos desarrollos de las series complejas. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? A ver, déjenme ver. Esta de acá, pues, bueno, ya conocen ustedes un poco. Por ejemplo, en el desarrollo trigonométrico, o sea, no complejo, sino en el trigonométrico, noten la función que ahí le llama función temperatura, que tiene un valor de 1 grado en el intervalo de 0 a 0,5 y menos 1 grado de 0,5 a 1. ¿Sí? Entonces, esta función que es discontinua, nosotros ya lo habíamos hecho inclusive en algún ejemplo, se puede desarrollar en senos y cosenos, o sea, en la función trigonométrica. El fenómeno de Gibbs es digamos, es la oscilación que ustedes tienen, pero en el punto de discontinuidad existe una especie como que crece el valor y eso es un error, ¿no? Eso genera un error, pero es un problema que tiene la serie. O sea, en esos puntos hay un pequeño error, pero en cambio noten que están representando con una función continua una función discontinua. Y en algún punto hay algún problema y ese es el punto de problema. Se llama fenómeno de Gibbs. ¿Y cómo es que hacen este resultado, digamos, de hacer estas curvas oscilantes a lo largo de la recta de valor 1 y luego de valor menos 1? Se hacen con la suma de las funciones que ustedes tienen aquí a la derecha. ¿Sí? Noten que la derecha, el de arriba, es una onda que, digamos, más bien dicho, en el intervalo, no sé qué intervalo será, pero supongamos que sea de 0 a 2pi, ¿no? Tenemos una curva que es bien así aplastada, o de 0 a pi, digamos. Supongamos que sea de 0 a pi, entonces tienen esta de aquí. Luego, cuando aumentan el n, el coseno de n o el seno de n, cuando n aumenta, lo que hacen es reducir, o más bien dicho, meter más oscilaciones en el mismo intervalo. Eso es lo que hace, ¿no? Y en este caso, lo que obtienen en efecto es lo que tienen a la derecha. Y claro, lo que ustedes hacen es sumar ese tipo de senos, ese tipo de cosenos, que cada vez van aumentando n, por lo tanto van metiendo más ondas en el mismo intervalo. Y los coeficientes lo que hacen es, claro, ser más grande o más pequeño. Pero el rato que ustedes suman una onda con otra onda, o sea, un coseno de 3x, por decir algo, un coseno de 3x con un coseno de 4x, el rato que suman, van a haber efectos, constructivos y efectos destructivos. Y eso es justamente lo que aprovecha estas series trigonométricas para comenzar a partes ser constructivas y partes destructivas, ¿sí? Y a la final hacen cualquier función la desarrollan en esta forma, ¿no? ¿Okay? Ahí tienen en efecto 2 pi sobre L, que en este caso L parece que es la mitad es más, no es que parece, es la mitad del intervalo, ¿no? L en este caso es la mitad del intervalo, por eso es que es pi sobre L.
sino debería ser 2pi sobre t, donde t es todo el intervalo. Y tienen todo eso. Déjenme ver si hay algo más quizás por acá. Bueno, más o menos va por ahí, ¿no? Y les voy a hacer ver otro video. Y sí, ya, básicamente esto es con este. Veamos otra animación. Pues. Por ejemplo, esta es un poco la traducción, si quieren, de lo que es la serie compleja con lo que es la serie trigonométrica, ¿no? Tienen correspondencia. Y si ustedes ven cómo es que esta onda, digamos, la compleja se transforma en la trigonométrica, ¿no? Obviamente el eje horizontal es el eje del tiempo y por lo tanto cuando gira tiene esta forma. Y que tiene que ver un poco también con lo que nosotros hacíamos en física con los fasores, ¿no? Tiene relación, o sea, es una forma, digamos, de analizar también el problema. En este caso, lo que está haciendo aquí está aumentando al final de un vector, de un radio, digamos, pone otro radio que también gira, ¿no? Y giran con la misma frecuencia, ¿sí? Porque la frecuencia no cambia. La frecuencia tiene que ver con el 2pi sobre t. O sea, una vez fijado el intervalo de periodicidad, el t, una vez fijado, fijan el W, es la frecuencia, y por lo tanto todos giran a la misma velocidad, velocidad angular. Y al aumentar, noten que al aumentar uno chiquito ahí, está en verde, y vean cómo se comienza a deformar, ¿sí? Si ven cómo se comienza a deformar. Y si vuelven a aumentar más, ya vamos a tener otro, aumentan otro más al final, que ahora está en rojo, y ese rojo, claro, tiene sus oscilaciones, como están viendo, y ya comienzan a representar la función esta, que era más 1 y menos 1, ¿ok? Al sumar estas, claro, aquí ya está sumado, o sea, la roja ya es la suma de los otros dos, o sea, de la amarilla y de la verde. Y conforme van aumentando, ahora ya está en azul, conforme van aumentando, al final de cada uno van formando prácticamente lo que quieran. Aquí es esta función, hace un momento vimos la figura de Fourier, la clave de Sol en el diagrama anterior, y así sucesivamente. Incluso, bueno, pueden también tener una gráfica en el espacio, en el plano de Argano, que es lo que está en el lado izquierdo, ¿no? Y, y como ven, tienen algunas formas aquí. Les quiero hacer ver otro más. Ya, Déjenme, les comparto. A ver. ¿Cómo
Eso. Aquí, por ejemplo, tienen estos diagramas que, digamos, tienen que ver justamente con lo nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que me dice aquí? Si yo supongo que tengo un diagrama en el tiempo, que es lo que está en la parte superior, en donde ese diagrama en el tiempo es una onda sencilla, es una onda senoidal, única, digamos que no hay más, hay una sola onda con un solo coeficiente, en este caso el coeficiente es 1. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes hacen la serie de Fourier, en realidad lo que encuentran son estos coeficientes y es ese único coeficiente en efecto que es lo que está en la parte de abajo. Entonces, en la parte de abajo ustedes tienen el valor del coeficiente como amplitud y les dice cuál es el W, digamos, o más bien dicho, cuál es el W, o sea, el 2π/T. Y en este caso resulta ser 3, según está ahí, ¿no? El correspondiente abajo, ¿no? Arriba está la amplitud y abajo está el N. Cuando ustedes van al lado derecho, noten que en el mismo intervalo, de 0 a 1, ¿sí? De 0 a 1, ustedes han aumentado el N, porque al aumentar el N lo que tienen es que las ondas, entran más ondas en el mismo intervalo. Esa es un poco la idea. Al aumentar el N, entran más ondas en el mismo intervalo. Pero, claro, en este caso, como han aumentado N, noten que la frecuencia ya no es de 3, como está en el izquierdo, sino es de 5, como está en el lado derecho, en el centro, digamos, en la columna central. Ahora, si suman la primera y la segunda, el resultado en el dominio del tiempo, ¿sí? El dominio del tiempo es lo que está a la derecha, arriba, en el extremo derecho de arriba. La suma, o sea, han sumado seno de 1t más seno de no, estoy mal. Han sumado el seno de 3t, según lo que dice aquí abajo, han sumado el seno de 3t con el seno de 5t. Entonces, cuando suman los dos, noten el resultado que tienen, que comienza a ser un poco medio complicado, es una función un poco complicada, ¿no? Se repite, sí, pero, o sea, tiene su periodicidad y todo lo que quieran, pero ya es más complicada. Leer en el tiempo es extremadamente complicado. En cambio, leer en el gráfico de las frecuencias o en el dominio de las frecuencias es mucho más fácil porque lo que leen son básicamente en cierto punto, que es la frecuencia, tiene tal amplitud. En tal punto de otra frecuencia tiene otra amplitud, que son los coeficientes. En cambio, en el dominio del tiempo es impracticable. Ahora, en el laboratorio en los laboratorios de la facultad, ustedes tienen ciertos equipos que se llaman espectrómetros de infrarrojo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, porque no es el único. El espectrómetro de infrarrojo lo que hace es, tiene una fuente infrarroja, o sea, están hablando de números de onda, ya vamos a hablar un poco de eso más adelante, números de onda desde los 4000 hasta los 500, ¿no? Ya van a ver, y la información de la absorción de esa radiación, pues, absorción por parte de la molécula. Entonces ustedes tienen una muestra y no saben qué elementos hay en esa muestra.
¿sí? Entonces ustedes irradian con infrarrojo. El infrarrojo lo que hace es introducir energía en los enlaces de una molécula, ¿sí? El rango infrarrojo lo que hace es mover los enlaces de las moléculas. Pero claro, se requieren ciertas frecuencias para mover ciertos enlaces. Si no hay esa frecuencia, el enlace no lo observa. Por más intensa que sea la radiación, ¿sí? O sea, ustedes en vez de tener una fuente de infrarrojo, cogen 5 fuentes iguales y le irradian con una frecuencia igual, todos, que no es la que absorbe la molécula, no le hacen ni cosquillas, no absorbe. En cambio, ustedes tienen una fuente que irradia a esa frecuencia, la molécula sí absorbe. Ya le vamos a ver. Y eso es lo que nos dice estos gráficos y esta información, ¿no? Entonces, el dominio del tiempo es lo que ustedes ven, lo que ustedes observan, lo que ustedes miden, pero a pesar de que es lo que observan, miden, no entienden, no van a entender, no les dice nada. Cuando transforman al dominio de las frecuencias, es decir, los coeficientes, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, entonces ahí sí ya ustedes dicen, ha sido con esta frecuencia y con esta frecuencia que componen esta cosa complicada. La cosa complicada no me interesa lo que me da información, que es el dominio de las frecuencias, ¿no? Pero quiero ser claro que hay una correspondencia del uno con el otro. Entonces, si ustedes, déjenme ver acá, ¿qué más hay aquí? Es lo mismo. Y acá, por ejemplo, vean esta de aquí. Esto es lo que ustedes podrían observar, por ejemplo, en un ruido, si quieren, o una pieza musical, el sonido. Ustedes tienen el sonido. El sonido aparece en estos diagramas, en el tiempo, ¿no? Aparece en esta forma. Chuta, y uno dice, ¿y ahora qué eso qué? No les dice nada. O sea, por más bonitas figuras que puedan aparecer ahí, pero no les dice nada. En cambio, si ustedes hacen eso, la transformada, o más bien dicho, la serie de Fourier, ¿sí? De esto, lo que obtienen es lo que está acá abajo. Y lo que está acá abajo es más leíble. Más que nada, ¿por qué? Porque dicen, a ver, en la frecuencia de 3 Hz, la frecuencia de 3 Hz es la que es la más importante. Entonces, en la de arriba, ¿ustedes qué van a adivinar que ahí hay 3 Hz? Ni de chiste. Pero acá, en cambio, dicen, ve, la de 3 es la que más cuenta. Y hay otras, hay en realidad de menos de 1, de 1,5, de 2, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas esas frecuencias, excepto creo que la de 9, creo que la de 9 no hay, pero casi todas contribuyen, y con poco, es más, contribuyen con poco. El que más contribuye es el de 3. Entonces ya para ustedes tiene sentido, ¿no? Lo que arriba no se observa. Y de igual forma, en el otro caso que tenemos acá, que tenemos en la de 5, tiene la mayor contribución y el resto contribuye, pero no tanto. Y a pesar de que contribuye no tanto, le hace complicadísima en el dominio del tiempo. Y peor aún si el espectro es más complicado, ¿sí? El espectro en el dominio del tiempo. ¿Ok? ¿Qué más? Yo creo que ya, eso es muy importante, ¿no? Ahora, veamos
veamos un espectro infrarrojo, ahora sí. Un espectro infrarrojo de moléculas en general, porque claro, no necesariamente van a tener no necesariamente, espérenme un ratito, déjenme concentrarme en esto. Espérense. Aquí. Eso. Ya. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen, este es un espectro de infrarrojo, ¿no? Entonces, ustedes tienen moléculas en una muestra y no saben qué moléculas hay, o sea, la muestra no saben qué tiene. Entonces, para ver qué tiene, si tiene moléculas con carboxilos, con carbonos doble enlace, carbono-carbono doble enlace, eh, eh, cuestiones de carboxilos y todo lo que ustedes pueden tener en una molécula, ¿no? En una molécula compleja incluso. Moléculas orgánicas, las moléculas orgánicas, ustedes saben, tienen cadenas que a veces son intratables, pero todas ellas pueden ser estudiadas con infrarrojo, ¿sí? Y claro, este es un ejemplo de un espectro de una muestra. Entonces uno dice, a ver, veamos qué es lo que hay aquí. Y ahí sí es un problema, ¿no? Claro, ya no es tan sencillo como antes, que era un piquito y otro piquito, ¿sí? Ya es un poco más compleja la información, hay más elementos, hay cosas que están sobremontadas, o sea, hay muchas moléculas que sacan información y en ciertas ocasiones dos o tres moléculas tienen una misma frecuencia de absorción o de transmitancia, ¿no? Tienen los dos diagramas, uno que es de absorción y otro de transmitancia, pero básicamente digamos que son equivalentes de un cierto modo, ¿no? Entonces, aquí el dominio del eje de la horizontal es el número de onda. El número de onda es el inverso de la onda, ¿sí? Y la onda tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? La onda tiene que ver con la frecuencia a través, obviamente, de una relación con la velocidad. Entonces, la velocidad de la luz, que es igual a lambda por f. Entonces, o tienen f o tienen lambda, donde la velocidad de la luz es constante. Entonces, el uno es inversamente proporcional al otro. Entonces, en este caso, 1 sobre centímetro, que es 1 sobre longitud de onda, que se llama número de onda. Ese número de onda, obviamente, tiene que ver con la frecuencia. Y lo que tienen aquí, en efecto, son esos resultados. Este rango de 4000 centímetros a la menos 1 a 500 centímetros a la menos 1 es el rango medio del infrarrojo. El infrarrojo está dividido en tres partes. Uno que es el infrarrojo cercano, otro que es infrarrojo medio y el otro que es infrarrojo lejano, ¿sí? Gran parte de las moléculas orgánicas, al menos, están en el rango del infrarrojo medio, o sea, de 4000 a 500 como número de onda. En el lado derecho ustedes tienen un espectro de Fourier que les da un poco la huella dactilar, como quien dice, de las moléculas. Pero el problema es que esta huella dactilar, que debería ser la que identifica, en realidad no es suficiente, porque muchas moléculas tienen la misma huella dactilar. Entonces, como no pueden definir solamente con esta huella, lo que tienen es que comenzar a analizar
las frecuencias que están en el lado izquierdo, y en realidad aquí hay otras 2 o 3 divisiones más en el lado izquierdo, que también son un poco importantes, si les separa un poco la información, y comienzan a ver cuáles son los picos en los cuales esta muestra absorbe. Y si absorbe, qué sé yo, como dice aquí, quizás este pico en 3600, ¿sí? Si ustedes ven en 3600 la transmitancia es mínima, o sea, absorbe, significa que tienen un enlace simple CH, ¿sí? O sea, el enlace simple CH en esa frecuencia resuena. Y si tienen un CH, bueno, ya ustedes pueden comenzar a imaginarse qué tipo de molécula tiene, al menos en las puntas, ¿no? En los extremos. Ahora, de lo que se ve aquí, por ejemplo, es que tienen una absorbancia, absorbe, o la transmitancia es digamos, es típico de esta muestra. Y en 2100, en efecto, 2100, ustedes tienen un triple enlace. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden determinar qué tipo de molécula tienen en base a todos estos picos que son el resultado de la transformada o de la serie de Fourier de la señal original. Ahora, el equipo les entrega ya esta información, o sea, ustedes ya no tienen que hacer la serie de Fourier. En realidad, los equipos electrónicos, las computadoras en general, realizan un proceso que se llama la transformada rápida de Fourier, que tiene que ver con la serie de Fourier, digamos. O sea, son mecanismos que se requieren que sean de respuesta rápida, y por ello es que en efecto el equipo hace a su manera, con la transformada rápida de Fourier, entrega el gráfico, entrega los resultados, y son resultados leíbles. Porque si les entrega, como hace un rato vimos en el diagrama, en el espectro, en el dominio del tiempo, no van a entender nada. Y si no entienden nada, no les sirve. En cambio, aquí sí ya comienza a tener sentido y comienzan a tener información extremadamente útil, digamos. ¿Sí? Ya, bueno, eso básicamente es lo que les quería mencionar. No sé si hay alguna pregunta. A ver, espérese, disculpe que tenía apagado el micrófono. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Bueno. Tenía el volumen bajo también. ¿Qué pasó? Sí estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Disculpen. No, Doc. Ya. Ya, bueno, esto es lo que tenía para ustedes con respecto a las series de Fourier, las series trigonométricas, las series complejas. Existe la transformada de Fourier también. Un poco lo que son lo mismo, básicamente. Pero claro, la transformada no requiere de extender por periodicidad a la función. Y
lo que hace es tratar funciones que son definidas en todo el dominio. O sea, de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Pero esas funciones que están definidas desde menos infinito hasta más infinito deben satisfacer que un poco las colas, o sea, lo que va hacia más infinito y lo que va hacia menos infinito, la función tiene que ir disminuyendo en valor. ¿Sí? Ese es un poco el requisito que se tiene para la transformada. La transformada tiene también la diferencia, es que la serie es con sumas, la transformada es con integral. O sea, en vez de trabajar con las sumas, ustedes necesitan trabajar con integral. Pero claro, es un integral de menos infinito a más infinito. O sea, una integral impropia. Y como es una integral impropia, ustedes tienen que trabajar con el límite. Eso ya habíamos hecho. Es que no es algo que no hayan escuchado o no hayan recibido. Ya recibieron, al menos conmigo ya recibieron. Eso es un poco la transformada de Fourier, pero es lo mismo. O sea, trabaja con senos, con cosenos, los coeficientes, o si no, con la parte compleja que es con el exponencial imaginario. Las aplicaciones son estas que les digo, son totalmente, digamos, útiles, importantes, y ustedes pueden, digamos, desarrollar algunas cosas en ese contexto. Bien. Nosotros la próxima semana comenzamos con sistemas dinámicos, ¿sí? A propósito, antes de cerrar esta clase, me parece que con ustedes, no, ustedes son el paralelo 2. Me parece que en el paralelo 2, ya. Por si acaso, hubo yo me confundí, digamos, no es que me confundí, sino que estuve pensando en una cosa y haciendo otra, y en la última clase habíamos hecho esta función que era, déjenme ver cómo era. Doc, no está compartiendo nada. Sí, sí, tienes razón, ya les comparto. Sí, gracias. A ver, en la última clase vimos esta función de aquí, ¿sí? Y yo les había mencionado que, claro, esta era una f de x. A ver, nosotros habíamos dicho una cosa que ya vamos a corregirla, pero bueno. Esta función de aquí, desde -1 me parece a 1, hicimos, ¿no? ¿Sí? Esta función es, a ver, en el lado izquierdo, cuando x, es en x, ¿no? Cuando x pertenece al intervalo -1, 0, ¿sí? Tenemos pendiente 1, se supone que acá está el 1 también, la pendiente es 1, pero lo que resulta aquí es x más 1, ¿sí? Creo que lo hicimos con t, déjenme ver cómo lo hicimos, con x. Aquí es x más 1, ¿no? Y en el otro intervalo, cuando x pertenece al intervalo 0, 1, tenemos pendiente -1, menos x, y el término independiente, independiente es más 1.
¿sí? Esta es la que deberíamos haber desarrollado para esa figura. Y bueno, el desarrollo ustedes ya lo vieron. Lo que hay que aumentar es este más 1 y por lo tanto se extiende un poco más el desarrollo, pero es totalmente sencillo. Lo que nosotros dijimos es la función f de x, que es igual a menos x, déjenme ver si era esa. Era, no, más x, si x pertenece al intervalo, perdón, al intervalo menos 1, 0, y menos x si x pertenece al intervalo 0, 1. Bueno, aquí hay que tener atención, ¿no? Digamos, puede ser intervalo cerrado, digamos abierto. El uno es cerrado y el otro lado tiene que ser abierto. Lo mismo acá, ¿no? Acá el intervalo, el uno es cerrado y el otro es abierto, porque si no tienen problema de definición de función. Y claro, este gráfico, o sea, esta es la que nosotros desarrollamos la última vez, pero el gráfico de esta, obviamente, el gráfico de esta es de menos 1 a 0, menos 1 a 0 es pendiente 1 y pasa por aquí, ¿sí? Y en el otro intervalo tenemos menos negativo y viene así, ¿ok? Entonces este es 1. Esta es la función que nosotros hicimos la última vez, ¿sí? Y yo le hice como si fuese este de aquí, en realidad no es esta, ¿no? Porque esta de acá es, la definición es esta f de x de acá arriba. La que nosotros desarrollamos es para esta de aquí, ¿ok? Es una cosa que me di cuenta ya después. Y de todas maneras, bueno, les hago la aclaración para que tengan claro esa cuestión. Y claro, tiene toda una serie de senos y cosenos. En este caso, bueno, por ser simétrica respecto a la vertical, no aparecen los A con n, digamos los B con n, o B con n son 0 y así sucesivamente. O sea, lo mismo que antes, pero el gráfico nomás que no estuvo correcto. Bien, eso es cuanto les tenía para ustedes y con eso hemos acabado series de Fourier. Obviamente, solución de ecuaciones con series, lo habíamos hecho, y si ustedes requieren, pueden hacer solución de ecuaciones diferenciales usando series de Fourier. Eso sí, ¿no? Y como ustedes ven, las series tienen sus cosas interesantes, más generales, son más, en cierto modo, más manejables también, aunque parezca lo contrario, hay que escribir bastante, pero aparte de escribir bastante es un poquito más sencillo que tratar de buscar una función analítica que cumpla lo que necesita. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No. Bueno, entonces, un buen fin de semana. Recuerden que la próxima semana tenemos la prueba. El día viernes me parece que quedó a las 8. Nos había dicho a las 9 p.m. Ah, ya, sí, bueno, está bien, a las 9. El día viernes a las 9. A esa hora tienen la prueba y estudien, ¿no? Bien, muchas gracias, señoritas, señores. Un buen fin de semana, un buen estudio. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.